Rafael Flores lleva casi 20 años explicando la historia y el significado del tango a través de la radio aquí en España. Y ahora mismo lo hace desde Radio 5, una de las emisoras de la Corporación Radio Televisión Española. Rafael, bienvenido al Barrio Latino en Televisión Española. Gracias, José Manuel. Muy a gusto estar aquí contigo. ¿Dónde naciste? En Córdoba, una provincia mediterránea porque está en medio de la tierra de Argentina. ¿Y desde cuándo vives en Madrid? Y he venido en el año 79, en febrero. O sea, desde entonces estoy permanente aquí. Recuérdanos las circunstancias en las que tuviste que tomar la decisión de Bueno, trasladarte de tu país, Argentina, a España. Bueno, hay un hecho curioso que me ha recordado después de muchos años de no verte y no saber, bueno, sí, alguna idea de qué hacías, pero no verte. La primera entrevista me la hiciste tú allá por marzo del 79, yo había llegado. En Radio Nacional de España fue entonces. En Radio Nacional de España, exactamente, yo había llegado en febrero con la opción, o sea, estuve detenido 3 años bajo la dictadura, en esa categoría que inventaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional sin ninguna acusación de ninguna índole, o sea, y la opción... Estilo Guantánamo, podríamos decir sí, ahora, ¿no? Sí, porque todos los métodos que se ven en Guantánamo son los que han aplicado los militares argentinos, o sea, yo creo que esa escuela se ha divulgado por el mundo, ¿no? Y bueno, me tocaron todas esas cosas y felizmente pude obtener la opción y venirme a España, que era una fiesta, me sentía muy, digamos, en el río de la felicidad, de la democracia, y bueno, la primera entrevista me la hiciste tú. Tú has escrito novela, has escrito poesía, has escrito relatos, cuentos, Sí. crítica literaria y tienes varios libros publicados sobre Carlos Gardel y en general sobre la historia del tango. Sí. Es así, ¿no? Sí. Y además, recuérdanos, has hecho en distintas emisoras ese programa Sí. tuyo Mano a Mano con el tango, ¿no? Mano a Mano con el tango nació en el año 89, precisamente en Radio Nacional de España, Radio 4. Entré por un mes, el mes de verano. Incluso recuerdo que quien dirigía entonces la radio me dijo, bueno, vamos a probar, es el verano, probablemente a la hora de la siesta, en las piscinas, haya gente que le interese oír tangos. Y bueno, a los 2 meses me llamó y me dijo, quiero que lo hagamos todos los días. Evidentemente a mí no me alcanzaba el material porque no quería repetir, y pasamos a 2 días a la semana en un horario muy bueno, de 10 a 11 de la noche, y estuvo con una audiencia que abarcaba todo el escenario, creo que eran 70 emisoras, Radio Cadena, y de todo el escenario de España, y bueno, estuve allí hasta me parece que el año 81, 82, en que se cerró Radio 4, pasé a Onda Madrid, y luego de Onda Madrid a Radio Voz, y ahora he vuelto a esta casa donde siempre me he sentido muy a gusto. Hablando del tango a través de la radio, ¿cuál es la reacción que has recibido de la evolución del interés y del conocimiento del tango en España? Bueno, lo primero para mí fue una sorpresa porque me encontré con que el tango en España era una tradición, o sea, no era algo nuevo que se traía, sino que formaba parte de una tradición y yo estaba removiendo esa tradición, ¿no? O sea, una audiencia inmensa de gente que sabía de qué iba esto, que conocía versiones, y que le interesaba que el programa tuviera un argumento cultural, o sea, el tango no puesto como esta música que se baila y este disco después este otro, sino cada tema con su historia, su desarrollo, su momento, su clima social, ¿no? que lo habilitó y esa potencia para, digamos, sobrevivir las distintas vicisitudes de la Argentina y del mundo, ¿no? O sea, y he notado que a partir del año 89, quizás siguiendo un aire internacional, ¿no? El tango se reencuentra con públicos masivos en distintas ciudades del mundo, y en España interesa no solamente la cultura del tango como hecho, digamos, literario, musical, sino que también, y tiene mucha importancia como hecho bailable, o sea, como compromiso físico, digamos, de la gente con esa danza que
está dicho en muchos ámbitos de que significa la última evolución de las danzas del abrazo, ¿no? O sea, que te permite a través de la improvisación que cada uno pueda hacer su estética, su tango, ¿no? Entonces, eso es lo más notable para mí en los años que he hecho radio, que la gente lo ha conocido y muchísimas personas lo bailan, van a Las Fuentes, a Buenos Aires, o van a otras ciudades europeas a ver cómo se desarrolla y a reencontrarse con una cosa que la sienten muy suya, ¿no? No porque sea de Argentina, sino porque forma parte de su propio repertorio de gustos, de ilusiones, ¿no? Me imagino que alguien como tú, que ha escrito varios libros sobre Gardel, habitualmente recibe la misma pregunta que te voy a hacer. ¿Gardel, argentino, uruguayo, francés? No, Gardel está comprobado, digamos, sin discusión ya, que nació en Toulouse, están los papeles, está su testamento y está el acta de nacimiento. Nació en Toulouse, lo que pasa es que él era un ciudadano de Buenos Aires, pero también lo era de Montevideo, también lo era de Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente cualquier mirada sobre su vida y sobre su obra, sobre sus pasiones, sus sentimientos, lo indica de ahí, ¿no? Tú llegaste en 1979 a Madrid y por lo tanto has vivido y conocido muy directamente la presencia latinoamericana en España, primero a través del exilio y más recientemente a través de las nuevas oleadas que vienen buscando trabajo. ¿Cómo has visto evolucionar la reacción de la sociedad española con la presencia de los latinoamericanos? Bueno, yo creo que es un aprendizaje, ¿no? Es un entender y abrirse a nuevos horizontes que son los del mestizaje, sobre los que España tiene quizás más formación como país, como nación, que ninguna otra nación europea, ¿no? O sea, no hay ninguna nación europea en ese sentido más moderna que España en su historia, ¿no? O sea, los españoles fueron, se mezclaron con los indígenas, aparte de todas las cosas que hicieron, ¿no? Y se mezclaron con los negros, con la gente que había, ¿no? Viajaron mucho y emigraron muchos, emigraron a todos los puntos del planeta, ¿no? Entonces, pero hacía falta una puesta en escena en el territorio de aquella corriente, digamos, de pensamiento y de sensibilidad que la abría al mestizaje y a la mezcla, ¿no? Y creo que en ese sentido, en los últimos 30 años, desde que yo estoy aquí, hay una enorme apertura española que trae sus dificultades, etcétera, etcétera, pero creo que es aceptada la inmigración, es considerada como un hecho, digamos, incontrastable y lo más importante, enriquecedor, ¿no? En España el Tribunal Constitucional ha establecido finalmente la doctrina de que desde aquí se puede perseguir a los responsables de las dictaduras militares en América Latina. Se han tomado iniciativas desde el famoso caso Pinochet, las iniciativas en relación con la dictadura militar de tu país, de Argentina, más recientemente el caso de Guatemala. Tú que padeciste las consecuencias de la dictadura militar en Argentina, ¿cómo has visto esa lucha contra la impunidad, tanto en los tribunales españoles como en las iniciativas que se han podido desarrollar en América Latina? Estoy pensando, por ejemplo, en la abolición en Argentina de las leyes de punto final o de obediencia debida, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió en España en relación a ese tema es el aire más fresco que hemos recibido. La gente que sentía que la impunidad avanzaba, que los gobiernos argentinos y de otros países latinoamericanos, digamos, declaraban el olvido y el perdón sin consultar a la gente. Y en ese sentido creo que ha sido muy importante la apuesta por parte de España, de ciertos sectores institucionales españoles, de, digamos, ejercer la justicia universal o tender al ejercicio de la justicia universal, porque desde luego creo que aquellos temas de los cuales se ocupa o se ocupará el Tribunal Penal Internacional son temas que afectan a la humanidad, que las fronteras son una anécdota en eso, y ha estimulado
creo, el desarrollo en países como Argentina a la revisión, ¿no?, de aquellas leyes que, digamos, blindaban a los asesinos en una situación de impunidad. Para terminar, Rafael, tú eres un hombre de los medios de comunicación y de la cultura, de la literatura. ¿Cómo has visto la evolución en España del tratamiento informativo y el tratamiento desde el mundo de la cultura de la realidad de América Latina? ¿Cómo se le ofrece al público español el material informativo para un mayor conocimiento del conjunto de América Latina? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que todavía falta trabajar en el territorio y conocer las realidades del territorio. Mira, en el año 84 nosotros organizamos un congreso de escritores jóvenes. Yo todavía podía posar de joven, y vinieron 4 o 5 autores de cada país latinoamericano. Se hizo en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Madrid, que fue el primero y el único, y observamos que los escritores latinoamericanos tenían la posibilidad de conocer a sus vecinos, o sea, del país de Bolivia, por ejemplo, conocer el de Ecuador, que está al lado, a través de esta reunión que hacíamos en Madrid, porque entre ellos no estaban comunicados, no estaban conocidos. Entonces ocurría aquello de lo que ha pasado con el idioma español, que muchos pueblos indígenas se entienden por el español porque tienen distintas lenguas, ¿no?, y entre ellos no, y el español es el puente, ¿no? Notaba que gracias a esa reunión, por primera vez los jóvenes creadores de distintos países de América Latina se podían conectar, etcétera, etcétera. Esa iniciativa no se repitió y en verdad, así como en ese orden, te hablo de una experiencia concreta y digamos focalizada, en las otras áreas me parece que todavía hay mucho por hacer, porque hay mucha historia de cliché de América Latina, hay mucha apuesta de escenografías artificiales que sirven a informaciones puntuales o espectaculares, pero que la realidad profunda no está, digamos, tratada, porque tampoco ocurre en los países latinoamericanos. Creo que en nuestro mundo hispanohablante hay un formidable desarrollo de la comunidad lingüística y cultural que sigue y avanza por su propia fuerza interior, pero que institucionalmente no es ni potenciada ni asumida, ¿no? En una época cuando el boom latinoamericano, que se llamó el boom, ¿no?, la historia de los escritores latinoamericanos que empezaron a crecer sus libros y su presencia, sentimos que al fin había una conciencia de idioma, de lenguaje, de problemáticas comunes, pero creo que después de esa época se ha debilitado, se ha desteñido, y creo que es un reto muy importante para los que trabajamos en los medios de comunicación y un reto que las instituciones no asumen. Pues Rafael, muchas gracias por haber venido al Barrio Latino de Televisión Española, y si en 1979 tuve la oportunidad de darte una bienvenida, entonces en Radio Nacional de España, ahora en Televisión Española, te agradezco el seguir estando con nosotros desde entonces, ayudándonos a comprender un poco mejor, no solo a Argentina, tu país, sino al conjunto de América Latina. Yo te agradezco la posibilidad de estar aquí y sobre todo el hecho de que sigas inquieto por esa realidad que nos es común, nos es matricial de este lado y aquel lado del Atlántico, y que de alguna manera indica que asumes que el Atlántico es un mare nostrum, o sea, ese mar que nos une los de allá y los de aquí. Gracias por habernos acompañado en este programa que intentamos hacer cada semana con América en el corazón. Muchas gracias.